Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien y que hayan podido descansar este fin de semana. El día de hoy les traigo un video distinto, algo diferente, porque recuerden que ya no estamos haciendo guías. Entonces yo les traje este video para que podamos repasar en algo que siempre que tenemos que saber. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver tips para favorecer la comprensión lectora en textos literarios y no literarios. ¿Qué significa tips? Significan estrategias. Entonces el día de hoy vamos a ver tips o estrategias para la comprensión lectora. ¿Por qué es importante saber estos tips? Porque a veces, niños, cuando nosotros leemos, no logramos comprender lo que dice el texto. Y cuando nos preguntan, ¿qué entendiste? Nosotros respondimos, no lo sé. Entonces es importante saber todos estos tips para que nosotros al momento de leer podamos ir comprendiendo lo que estamos leyendo y al momento de responder sea más fácil. ¿Ya? Entonces yo les voy a presentar varios tips y ustedes van viendo cuál les sirve y cuál no les sirve. ¿Ya? Entonces miren, el primer tip que yo les traigo es que siempre hay que fijarse en los dibujos, ¿ya? Cuando nosotros leemos un cuento, leemos un mito o vemos un texto informativo como una receta, como un afiche, siempre hay que fijarse en los dibujos para que podamos también comprender de qué se va a tratar. Por ejemplo, acá yo les tengo un cuento, el ejemplo de un cuento de la Caperucita Roja. Entonces, si yo solamente veo el dibujo, me doy cuenta que la Caperucita es una niña que está vestida de rojo, ¿cierto? Y que quizás por eso se llama la Caperucita Roja. Pero que además, atrás de esta foto, hay un animal, que es el lobo. Entonces, yo solo con ver el dibujo me doy cuenta que el personaje es la Caperucita y que es un lobo. Pasa lo mismo con las recetas. Al momento de leer una receta, lo primero que van a ir nuestros ojos es al dibujo. Y el dibujo nos va a ayudar a comprender lo que estamos leyendo. Ocurre lo mismo con los afiches. Siempre es importante fijarse en los dibujos para facilitar la comprensión de estos textos. Otro tips es leer en voz alta. A veces nosotros nos da un poquito de vergüenza leer en voz alta y siempre lo leemos silencioso. Pero si podemos hacerlo y podemos leer en voz alta, hagámoslo. Porque leer en voz alta va a favorecer la comprensión. Porque además de leer, también estamos escuchando. Nos estamos escuchando lo que estamos leyendo. Entonces, favorece nuestra comprensión. Lo que sí hay que tener cuidado al momento de leer es que tenemos que cuidar la entonación. Ya tenemos que leer fuerte para que podamos escucharnos. Y también tenemos que ir cambiando nuestro tono de voz. Recuerden, cuando hay una pregunta, tenemos que ocupar la voz de pregunta. Cuando están los signos de exclamación, tenemos que cambiar nuestra voz, ¿cierto? Tenemos que hacer como una voz como un tono de sorpresa, de exclamación. También es importante recordar que al momento de leer tenemos que respetar los puntos y las comas, porque por algo están, ¿ya? Entonces, cuando nosotros respetamos los puntos y las comas, también estamos favoreciendo a nuestra comprensión lectora. Otro tips es imaginar lo que sucede. Mientras vamos leyendo, es importante que en nuestra cabecita vayamos imaginando todo lo que va ocurriendo para también ir favoreciendo la comprensión de ese texto. Otro tips es imaginar, pero lo que podría pasar en el cuento. Mientras nosotros vamos leyendo el texto,
Además de ir imaginando lo que está ocurriendo en ese momento, también podríamos imaginar lo que podría pasar al final del cuento. Realizar hipótesis. También eso va a favorecer nuestra comprensión lectora. Entonces también es importante ir imaginando lo que podría ir pasando con los personajes en la medida que vamos leyendo el texto. Otro tips, y que este es súper importante, es subrayar partes importantes del texto, tales como los personajes, el lugar donde ocurre la historia, el tiempo y también algunos hechos importantes. Un tips es ir subrayando cada uno de estos ítems de distinto color. Por ejemplo, podemos subrayar todos los personajes de color rojo, el lugar de color azul, el tiempo de color verde y los hechos importantes de color amarillo. Porque al momento de querer responder preguntas va a ser más fácil saber qué color tenemos que buscar. Pero eso es una recomendación, ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Pero sí es importante que vayamos subrayando las cosas importantes que ocurren en los textos que vamos leyendo, porque a veces se nos olvidan las cosas. Pero si leemos solamente lo que tenemos subrayado, nos vamos a acordar de una idea general de lo que ocurrió en el texto o lo que nos quería contar el texto. Otro tips importante es buscar el significado de palabras desconocidas. Pasa que a veces cuando leemos un cuento o un texto, hay palabras nuevas y desconocidas para nosotros. Y a veces esas palabras dificultan la comprensión de lo que estamos leyendo. Por eso es importante que ustedes puedan ir subrayando esas palabras que no conocen, que son desconocidas, para después buscar el significado. Y podemos buscar el significado en el diccionario o también lo podemos buscar en el teléfono. Siempre con ayuda de un adulto vamos a buscar el significado de estas palabras nuevas en el teléfono. Pero podemos ocupar el diccionario también. Otro tip también es numerar los párrafos. Cuando leemos un texto, podemos también numerar los párrafos, porque así va a ser más fácil después encontrar la información. Ya siempre sabemos que en el primer párrafo hay una introducción y en el último párrafo siempre va a ser el final. Enumerar los párrafos nos va a ayudar a encontrar información importante del texto. Otro tip importante es releer el texto. ¿Y qué significa esto? Que cuando terminemos de leer el texto y nos demos cuenta que teníamos un poquito de dificultades para comprender lo que decía el texto, podemos volver a leerlo para comprenderlo mejor. Siempre es importante hacer 2 lecturas o 3 lecturas del texto para comprenderlo mejor. Porque a veces cuando lo leímos solo una vez, todavía nos quedan ciertas dudas de qué es lo que nos quería decir el texto. Pero si volvemos a leer 2 o 3 veces el texto, lo podemos comprender de mejor manera. Y el último tips que les vengo a traer el día de hoy es contarle a alguien lo que comprendí. Contarle con mis propias palabras lo que comprendí del texto, porque al contarle a alguien me voy a dar cuenta si me faltaron algunos detalles o si de verdad lo comprendí entero. Por eso es importante contarle a alguien lo que comprendí, porque al momento de contarle también me voy a dar cuenta si la otra persona logró comprender lo que yo le conté, o voy a tener que volver a leer el texto para comprenderlo mejor. Y con esto, niños, finalizamos el video de hoy. Todos estos tips que yo les traje son algunos. Si ustedes conocen otros tips que les favorecen para comprender los textos de mejor manera, también los pueden utilizar. Recuerden que cada uno va eligiendo cuál es su mejor tips para comprender de mejor manera estos textos. Yo con esto me despido y los voy a estar viendo muy pronto. Les mando
un besito gigante y espero que se cuiden. Adiós.